Hola, buen día. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre el Manual de Prevención de Riesgos en la creación de empresas. ¿Qué pasa con las nuevas empresas? Según la revista El Financiero, en México, el 75% de los emprendimientos fracasan, teniendo como principal causa finanzas débiles, falta de planteamiento de objetivos, planeación deficiente y una mala evaluación del riesgo. Es por ello que otorgamos una guía para ayudar a los emprendedores a detectar amenazas que pueden tener una empresa. Antes de entrar en los distintos posibles análisis, definamos lo que es el riesgo. Este es todo aquello que pueda generar una situación no deseada y traer como consecuencias pérdidas y o daños que podrían tener repercusiones, ya sean legales, financieras, que afectan el ingreso, el flujo de personas o empresas e incluso eventos catastróficos. La gestión de riesgos es un enfoque proactivo frente a situaciones y su objetivo es evitar o minimizar los daños. A partir de esto se planifican acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia de problemas o limitar el daño si llegan a producirse dificultades. Y el proceso de gestión de riesgos puede dividirse en 4 etapas, y estas son la identificación del riesgo, análisis del riesgo, el control del riesgo y el monitoreo de este. Comenzamos con la primera etapa, que es el diagnóstico corporativo o la identificación del riesgo. Y para esta etapa llevamos a cabo el uso de dos herramientas administrativas, que es el FODA y el organigrama. En primera instancia tenemos el análisis del FODA. Para ello identificamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas basándonos en estas últimas para la realización de cada uno de los riesgos. En el organigrama se va a supervisar el cumplimiento a través de la administración de riesgos, y es importante identificar y clasificarlos, por los que nosotros pusimos el color rojo de mayor peligro, que son el área comercial y el director general, ya que son los encargados de la información y la toma de decisiones más relevantes en la organización. Y el verde como el de menor riesgo, y en este caso es el de recursos humanos, debido a que, si bien sigue existiendo un riesgo, este se puede minimizar y tener una exposición relativamente baja. Pasamos a la segunda etapa, que es el análisis de los riesgos. Y como primer riesgo tenemos al riesgo del mercado. Este es el riesgo a que el valor de un activo disminuya a causa de las variaciones dadas por las condiciones del mercado. Estas pueden ser los precios de valor, el tipo de interés, la relación oferta-demanda, entre otros. Este tipo de riesgo no se puede prevenir, pero sí es posible estar al tanto de cambios abruptos que generen pérdidas en la empresa. Un ejemplo de este tipo de riesgo son los cambios en las políticas monetarias y fiscales. Su instrumentación la lleva el Banco de México y para desviarse fija una tasa de interés objetivo, y las tasas de interés juegan un papel muy importante en las empresas, sobre todo en aquellas que se encuentran en desarrollo, ya que un aumento conlleva cambios en los rubros de gasto en la economía y un aumento en los costos de crédito. Después pasamos a la competencia de marcas posicionadas. Es bien sabido que para las grandes empresas uno de los mayores atributos es la marca, ya que te permite vender y llegar a cifras significativas, aun cuando existan empresas que ofrezcan mayor calidad en servicio y o producto. Y llegar a un mercado establecido puede ser una de las principales causas de la insuficiencia de ventas. Es por ello que es importante la implementación en primera instancia de un estudio de mercado que te permita tener un acercamiento con los clientes y de esta manera llegar de manera correcta a él. Otro ejemplo es la investigación cuantitativa, y para ello puedes hacer uso de la estadística, ya que un análisis estadístico te permite observar los resultados no solo en salida numérica, sino también de manera gráfica. Como siguiente riesgo, pasamos al riesgo legal. Y para poder detectar y prevenir este tipo de riesgo es importante la implementación de un correcto compliance legal, el cual nos ayuda a prevenir los riesgos de incumplimiento legal de una empresa que pueden derivar en sanciones penales. Este tipo de riesgo es percibido por muchos empresarios como la principal amenaza,
Y es importante saber que la implementación de un compliance legal no es de carácter obligatorio, tiene más que ver con la estructura y la cultura de la empresa. Y también es importante decir que es un elemento clave para evitar posibles situaciones desfavorables para la empresa. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida debido a una publicidad negativa respecto a la institución y sus prácticas de negocios, causando una pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Y en el día a día, las acciones que se pueden hacer para reducir este riesgo es examinar los procesos, solicitar la información requerida y comprobar los datos para verificar el cumplimiento de las regulaciones de la empresa y la ley que contenga. Una de las áreas de especialización de nosotros son los seguros, por lo que podemos hacer un estudio donde se refleje la actividad y el análisis de los estados financieros de cada compañía para hacer una póliza eficiente, y esto en la actualidad ya es un producto para las aseguradoras. Y una de las exclusiones que tiene es el fraude, ya que este no es lícito ni fortuito. Algunas de las aseguradoras que lo manejan son Allianz, Sura, QBE, SBS, entre otras. También existe el riesgo de variabilidad de ventas según el estado económico del país, y este tiene que ver con el entorno, y estos son los sucesos que ocurren fuera de la empresa que afectan ya sea de forma directa o indirecta. Una forma de medir la variabilidad es con el ciclo económico del país, y esta forma puede ser mediante la expansión, desaceleración, recesión o recuperación. Asimismo, se puede medir por medio de la inflación o deflación. Este es importante ya que los consumidores pueden postergar sus decisiones de consumo y así disminuir las ventas, ya que estas están sujetas a la demanda y oferta, por lo que es fundamental aplicar una buena estrategia de marketing e implementar una normatividad donde se mitigue este riesgo. Otro de los riesgos es la falta de gobierno corporativo y comenzaremos por definir lo que es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo son principios y reglas que regulan la integración y funcionamiento de los altos mandos y órganos de una empresa. Como actuarios podríamos crear una consultoría sobre gobierno corporativo y así crear un código que ayude en las mejoras de este. Pocas veces hemos escuchado hablar sobre consultorías sobre gobierno corporativo, pero existen y básicamente fueron una guía para enunciar hoy este trabajo. A continuación, el código o manual a proponer para llevar a cabo en cualquier empresa un buen gobierno es el siguiente. Creación de un grupo de personas capacitadas, que en este caso serían un grupo de actuarios pertenecientes a la organización de consultoría, y será encargado de que cuando existan conflictos de intereses entre los accionistas de la compañía y otros grupos de interés, estos deberán actuar como mediadores. Plantear claramente los objetivos y el alcance deseado con ellos, tener claras políticas de un buen gobierno corporativo, elaborando documentos como un código de conducta empresarial, políticas sobre la igualdad de género, plan estratégico, entre otros. Buena información proporcionada a los accionistas, como por ejemplo derecho a participar en los beneficios de la compañía y solicitar información. A su vez, los accionistas tienen obligaciones y deberán crearse políticas como lealtad, buena fe, y en caso de pérdida o extravío de un título o acción deberá comunicarse a la organización. Buena, sana y transparente información entre todos los accionistas, dejar claras las funciones del grupo para poder regular su funcionamiento, y los pertenecientes al grupo también tendrán derechos al igual que los accionistas y deberán cumplirse, como lo son, por ejemplo, sus honorarios por su trabajo desempeñado. Aplicar una evaluación anual sobre estos miembros del grupo, esto debido a que son los encargados prácticamente de la regulación de los accionistas, e implementar políticas para su regulación. Crear un área de control de riesgo en la cual un comité de riesgos estará encargado de vigilar las políticas, procedimientos y normativa.
hacer auditorías internas y externas, sancionar a todos aquellos que no sigan las normas. Su incumplimiento los hará susceptibles de las sanciones pertinentes y el grupo es responsable de administrar la información referente a los indicadores de buen gobierno corporativo de la compañía. A través de un anexo se aplicará un sondeo, esto con el fin de estar seguros de que realmente se está llevando a cabo un buen gobierno corporativo. Otro de los riesgos es la no implementación de la planeación patrimonial. El modelo de planeación patrimonial es muy importante y es clave para las organizaciones debido a que es una forma de prevenirse y de actualizarse hacia el futuro. Es un método que te va a permitir no morir debido a la falta de cuidado contra los posibles futuros riesgos o debido a la falta en el cambio de innovación. Algunos de los factores importantes para la planeación patrimonial son los siguientes: las debilidades y fortalezas de la constitución de la empresa. Dentro de este punto sería importante analizar los riesgos de mercado y analizar la competencia en los alrededores de la ubicación en la que se va a posicionar. Existen distintas herramientas que ayudan para esto, como lo es Denue, que se muestra en la siguiente diapositiva, y es una herramienta que te ayuda a encontrar los distintos negocios cerca de tu ubicación, y esta se encuentra en la página que se muestra en la parte posterior derecha. Algunos otros factores son el empresario y su vinculación a la empresa, la planta laboral, la estructura financiera y las garantías de crecimiento empresarial. Pasando a la tercera etapa, tenemos el control del riesgo y con esto hacemos referencia a la cuantificación del riesgo. Y se consideran métodos cuantitativos aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto. Algunos métodos pueden incluir el análisis de probabilidad, el análisis de consecuencias y la simulación computacional. Para poder realizar un estudio cuantitativo es necesario realizar un análisis de riesgos y asignar posibles variables derivadas de los riesgos previamente identificados. Mediante la definición de escenarios, puedes asignar valores tanto optimistas como pesimistas con los que puedes realizar hipótesis sobre su comportamiento y apoyarte en simulaciones computacionales con las cuales puedas comprobar los perfiles del riesgo. Después, otra manera de cuantificar el riesgo es mediante una matriz de riesgos. Para ello, obtienes el nivel de riesgo inherente y te basas en el supuesto que dice que el nivel de riesgo o el riesgo inherente es igual a la frecuencia por la severidad, entendiendo la frecuencia como la probabilidad de que ocurra un riesgo. Y esta ponderación se traslada a una escala cualitativa que depende en gran medida del riesgo y de la empresa que lo evalúa. Lo podemos ver en el eje vertical, el cual pasa a frecuente, probable, ocasional, posible e improbable, dependiendo del porcentaje de ocurrencia. También tenemos a la severidad, y esta puede explicarse como el conjunto de consecuencias que origina la materialización de un riesgo, es decir, la afectación que éste causaría a la empresa, y de igual manera lo pasamos a una escala que la podemos ver en el eje horizontal, que va de insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. De esta manera realizamos la matriz de riesgos con los componentes utilizando la fórmula que hablábamos anteriormente de frecuencia por severidad, y los colores te identifican aquellos riesgos que requieren mayor atención o que son de carácter urgente. Y por último, pasamos a la etapa 4 o monitoreo del riesgo. Y esta etapa es muy importante, ya que el proceso de prevención del riesgo debe evolucionar junto con la empresa, ya que cada actualización, cambio administrativo u operacional conlleva nuevos riesgos que deben ser evaluados y clasificados para poder realizar las acciones necesarias, ya sea para prevenir, corregir o actuar. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.